Dios les bendiga, iglesia, muy buenos días. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué bueno que podemos a través de el internet unirnos como iglesia, como cuerpo, para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Sabemos que la situación, ¿verdad?, del país ha dado un giro, y obedeciendo la orden ejecutiva, pues vamos a mantenernos por el momento en lo que llega todo, ¿verdad?, a una normalidad. Nos vamos a mantener entonces transmitiendo el servicio vía internet como hacíamos anteriormente. Pero igual vamos a exaltar, bendecir y adorar a nuestro Dios. Acompáñame por favor a orar para comenzar el culto de esta mañana. Padre Santo, te exaltamos, te bendecimos por tu soberanía, por tu poderío, por tu santidad. Damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos provees para glorificar tu nombre como un cuerpo, como una congregación, la congregación de los santos. Suplicamos, Padre, que tú bendigas este momento devocional, que bendigas la exposición de tu palabra. Háblanos, Señor, transforma algún área de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a vivir para tu gloria. Por Cristo Jesús, por sus méritos, te lo pedimos. Amén y amén. Saben que en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, él nos presenta claramente el Evangelio en el cual nosotros debemos estar firmes, porque es a través de este Evangelio que únicamente nosotros podemos ser salvos. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 3 de 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y continúa diciendo en el versículo 4 que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sabe que uno de los principios en los que nuestra predicación tiene que basarse es en que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, le resucitó? De esta manera nosotros los creyentes podemos tener victoria sobre el pecado y sobre la muerte y recibir las bendiciones de la vida eterna. Por eso es posible, y solamente, exclusivamente es posible por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y porque al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Nuestro Señor y Salvador vive. Y eso es importante que nosotros lo entendamos y creamos. Y cantamos al Señor porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la
porque Él vive. Damos gloria a Dios porque Él vive. Amén. Dice el Salmo 130. Me gustaría que lo buscaran y me acompañaran a leerlo. El Salmo 130 dice: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Si pueden ver, aquí el salmista expresa un sentimiento de culpa y pecado, el mismo sentimiento de culpa y pecado que debemos sentir nosotros, pero también presenta un arrepentimiento profundo y sincero. De ahí el término: de lo más profundo clamo a ti. Pero Él no solo señala las iniquidades o el pecado, que significaría una condenación para nosotros y una total desesperanza, sino que también Él presenta en ese texto a un Dios de misericordia y de perdón. Y eso nos debe llenar a nosotros de esperanza. Amén. En ti esperamos, Señor, porque solo en ti hallamos misericordia y redención. Y cantamos a ti. De lo profundo clamo a ti, te llamaré en mi oscuridad. Inclino, Dios, tu oído a mí. Señor, te pido, ten piedad. Si tú contaras mi maldad, ¿cómo vendría ante tu altar? Me asombra ver que en ti hay perdón. Por gracia redimido soy. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré hasta saciar todo mi ser. Pon tu esperanza solo en Dios y en su poder de salvación. Completamente Él venció. Cristo el Señor resucitó. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré hasta saciar todo mi ser. Ya el camino Él abrió, Dios mismo el precio lo pagó. Y aquellos que confíen hoy, en Él tendrán restauración. Y aquellos que confíen hoy, en Él tendrán restauración. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré
Santo. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Lamentamos nuevamente estar a través del internet. Sabemos que nuestro corazón y nuestro deseo es estar aquí. El de ustedes, el nuestro también. Y realmente sabemos que es difícil no volver a reunirnos, pero los pastores de la iglesia, desde el principio le dijimos que nos íbamos a estar reuniendo siempre y cuando entendiéramos y hasta que entendiéramos que era seguro reunirnos y que en cualquier momento que entendiéramos que deberíamos irnos nuevamente de manera online, lo íbamos a hacer. Y por eso lo estamos haciendo. Sabemos que los casos en Yauco han crecido y sabemos que en otros casos no, en otros pueblos no. Quizás la gente puede preguntar por qué en Yauco se están yendo virtual solamente y en otros pueblos no. Bueno, porque en Yauco hay aproximadamente 70 o más casos y por prevención lo estamos haciendo por las próximas semanas. Así que, pero no importa que usted esté en su casa y nosotros estamos aquí. Hemos venido juntos a estudiar la palabra de Dios. Hemos venido juntos a adorar a Dios. Porque yo sé que aunque su cuerpo está allá, su corazón está aquí con nosotros. Así que le invitamos a abrir su Biblia. Y hoy vamos a hablar, como siempre, cada domingo, de Jesús el Incomparable. Y seguiremos con la segunda parte de Jesús el Incomparable. Así que le invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Vamos a estar leyendo estos versículos 21 y 22 y después vamos a leer el 23 y el 38. Así que leeremos el 21 y el 22, el 23 y el 38. La palabra de Dios dice así. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Versículo 23 dice: Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Y así sucesivamente sigue una genealogía y después el versículo 38 dice: Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Padre, que hoy, Señor, podamos darte gloria y que tanto nosotros aquí que estamos reunidos en el templo, pero también todos los que están en sus casas y en donde quiera que estén, que tú abras nuestros corazones y que podamos ver la hermosura de tu Hijo Jesucristo y que al final que se acabe esta transmisión y este servicio, nosotros podamos conocer más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, una de las cosas que nosotros podemos ver que muestran a Jesús como incomparable es la transformación que Él hace en nosotros y hace en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos a Jesús transformando cada vida nuestra. ¿Y cómo Jesús va transformando nuestra vida? La Biblia dice en Corintios que mientras nosotros mirando a rostro descubierto la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria hasta la imagen de Jesús. Así que cuando nosotros tenemos un rostro descubierto y vamos a la gloria de Dios revelada en su palabra, esa gloria nos va transformando. Así que Jesús es incomparable y una de las cosas, de las muchas cosas, y una de ellas que hace Jesús como incomparable es que a la medida en que nosotros vamos conociendo más a Jesús, Jesús va transformando cada día más nuestras vidas. Cada vez que conocemos más a Jesús, vamos amando más a Jesús. Y es incomparable porque cuando las personas pueden conocernos a nosotros, el que una persona nos conozca no lo lleva a esa persona a ser transformado. Pero Jesús sí. Mientras más conocemos a Jesús, más Él nos transforma. Y en Lucas capítulo 3, de ahora en adelante, ya se acabó toda esa introducción de Lucas. Ya vimos el nacimiento de Jesús, ya vimos el anuncio primero, vimos el nacimiento,
ya vimos cómo Jesús fue presentado en el templo, ya vimos cuando Jesús se quedó a los 12 años en el templo, vimos ya cuando Juan el Bautista comenzó y abrió el ministerio y comenzó a abrir el camino para que la gente comenzara a conocer quién es Jesús. Ahora, Lucas, desde este punto en adelante, Lucas nos va a hablar del ministerio de Jesús. Si ustedes ven, hoy vamos a ver el bautismo de Jesús, pero es importante reconocer que el versículo anterior, en el capítulo 3, nos muestra que Juan el Bautista fue preso. Entonces, ¿por qué Lucas termina con Juan el Bautista siendo preso si Juan el Bautista fue apresado después del bautismo de Jesús? Bueno, Lucas lo hace porque Lucas quiere darnos ya a entender que ya el ministerio de Juan fue culminado y de ahora en adelante él se va a enfocar en Jesús. Así que es importante que nosotros entendamos el evento que tenemos de frente. Es un evento importante. Es un evento importante porque vimos cómo los ángeles muestran que Jesucristo es Dios. Vimos cómo, anunciando que Jesucristo es Dios. Vimos cómo los ángeles alababan al Señor. Vimos cómo los magos fueron y mostraron que Jesucristo era Dios dándole adoración. Vimos a Zacarías, vimos dándole adoración a Dios. Vimos a Elizabeth, vimos a María, vimos a Simeón, vimos a Ana. Hemos visto muchas personas que han dicho de manera palpable y visible que Jesucristo es Dios. Pero ahora este evento ya no son las personas que van a mostrar que Jesucristo es Dios. Pasa algo más grande y es que el Padre habla que Jesucristo es Dios. Así que es importante que nosotros resaltemos qué es lo más importante de este texto o qué este texto nos muestra. Y le pido que me acompañen al versículo 22. Y el versículo 22 dice: y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. El texto dice que se abrieron los cielos y Dios Padre dice: tú eres mi Hijo amado. Si vemos el versículo 23, versículo 23 también tiene la expresión hijo. Dice: y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Y así sucesivamente sigue presentando toda la genealogía de Jesús. Y aún, si usted le da un poco más para adelante su Biblia y busca en el capítulo 4, versículo 3 de Lucas, ya directamente cuando Jesús está en el desierto hablando con Satanás, mire lo que dice Satanás en el versículo 3. En el versículo 3 del capítulo 4 dice Satanás: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Esto es importante. Si usted ve, la expresión hijo de Dios se está repitiendo constantemente. Vemos que al principio, cuando Jesús es bautizado, Dios dice: ese es mi hijo. Después vemos la genealogía que muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Y también cuando Satanás ya va a tentar a Jesús, él va directamente y le dice de manera directa y clara: si tú eres el Hijo de Dios. Así que este texto tiene como principio esencial que nosotros podamos entender que Jesús es el Hijo de Dios. No tan solo porque lo han dicho los ángeles, sino también porque lo ha dicho Dios mismo, y la genealogía lo dice, y Satanás mismo está cuestionando si realmente Jesús es el Hijo de Dios. Entonces es importante que nosotros aclaremos esto. Porque yo sé que usted quizás en algún momento ha hablado con alguien o usted mismo ha tenido la duda: ¿qué significa Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús se conoce como el Hijo de Dios? Hay veces que decimos, y hay personas que dicen: si Jesús es el Hijo, ¿cómo también Jesús es el Padre? Entonces hay que contestar esa pregunta: ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿O qué implica en Jesús el ser hijo de Dios? Es importante que la palabra hijo de Dios implica igualdad y naturaleza. Es aquel que comparte plenamente la esencia divina junto con el Padre y el Espíritu. O sea que cuando la Biblia dice
que Jesús es hijo de Dios, lo que la Biblia está diciendo es que Jesús es la misma naturaleza que Dios. Es la misma esencia que Dios. Es importante porque ahora cuando nosotros decimos, este es mi hijo, implica otra cosa distinta a lo que implicaba en aquel momento. Hoy cuando decimos, este es mi hijo, estamos diciendo, esta es una persona aparte, es parte de mi familia, pero es aparte en cuanto a él como persona. Él es otra persona. En aquel tiempo, cuando Jesús decía, o la gente decía, Él es el Hijo de Dios, lo que estaba significando en aquel tiempo es que Jesús es Dios. Por eso vamos a ver más adelante cómo ellos decían que Jesús blasfemaba en Juan capítulo 10. Porque ellos decían, es que tú te estás haciendo igual a Dios. Así que hermanos, cuando usted ve en su Biblia que dice Jesús el Hijo de Dios, está diciendo literalmente Jesús es la misma naturaleza que Dios. La misma esencia, los mismos atributos. Por eso es que cuando Felipe le dice, Jesús, oh Señor, muéstranos al Padre, Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo con vosotros y no me habéis visto. Si me veis a mí, veréis al Padre. Porque cuando Él tiene el título de Hijo de Dios, significa igual a Dios en esencia, en naturaleza, en atributos. Por eso es que la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el único en su clase. Por eso es que Jesús es incomparable. Por eso nosotros podemos decirnos hoy, nosotros somos hijos de Dios, y si es verdad, somos hijos de Dios, pero no como Jesús. Nosotros somos hijos de Dios porque por medio de Jesús fuimos adoptados como sus hijos. Pero en el caso de Jesús, cuando la Biblia dice que Él es hijo de Dios, está diciendo que Él es la misma esencia que Dios, la misma naturaleza, la misma persona. Así que es importante que nosotros aclaremos eso. Ahora veamos el texto. Este texto nos muestra el bautismo de Jesús. Y lo primero que yo quiero que nosotros podamos ver es algunos detalles en pasajes paralelos, ya que este texto está tanto en los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos presentan el bautismo de Jesús. Entonces es importante porque Lucas solamente dice la expresión que Jesús fue bautizado. O sea que Lucas nos muestra la niñez de Jesús más que cualquier otro evangelista, pero cuando se trata del bautismo solamente dice que Jesús fue bautizado. Así que para tener el contexto amplio de este texto tenemos que ver los otros evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Juan dice que en el capítulo 1 que cuando vino Juan el Bautista y vio a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan añade en el evangelio de Juan y dice, este es aquel que yo decía. Este es aquel que yo decía. Aquel que él llevaba predicando algunos 6 meses, por fin estaba llegando. Y es importante que el versículo 31 de Juan 1 dice, y yo no le conocía. Así que Juan el Bautista no sabía quién era Jesús. Quizás habían compartido cuando eran pequeños porque eran familia, pero no sabía físicamente quién es Jesús. Así que dice el evangelio de Juan que cuando Juan el Bautista ve a Jesús de lejos acercándose, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que Juan estaba predicando el arrepentimiento y él mismo dice, pero es que va a venir alguien más grande que yo, que él va a bautizar en fuego y en el Espíritu. Él va a transformar los corazones. Juan decía, yo solamente puedo hablarle un acto exterior, físico. Él va a bregar con su corazón. Entonces, imagínense eso. Imagínense ese evento. Juan está presentando a Jesús, pero ese que llevaba 6 meses predicando de él. Juan llevaba 6 meses predicando de Jesús y Juan tenía a sus discípulos. Imagínense a los discípulos por 6 meses escuchando, viene Jesús, viene Jesús, viene el Señor. Y de momento Juan, en un momento donde nadie se lo esperaba, aparece
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús en este momento deja sus instrumentos de carpintero. Jesús ya no va a construir más mesas o sillas, va a darnos enseñanza de vida y salvación. Así que el carpintero, aquel que todo el mundo decía, este es el carpintero, el hijo de José, ya no es simplemente el carpintero. Ahora él comienza su ministerio que terminará él muriendo por los pecadores. Y Mateo dice que él salió desde Galilea al Jordán. Así que Jesús fue caminando desde Galilea hasta el Jordán. Y también nos dice Mateo que aunque Juan dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo, cuando Jesús le dijo, vengo a bautizarme, Juan le dice, bautizarte tú. Yo soy el que debo ser bautizado por ti. Así que esto nos lleva a una pregunta. El bautismo de Jesús. ¿Por qué Jesús es bautizado? ¿Para qué era el bautismo de Juan? ¿Para arrepentimiento de qué? De pecados. Si Jesús no tenía pecado, ¿por qué tenía que bautizarse? Esa es buena pregunta. ¿Por qué tenía que bautizarse Jesús si el bautismo era para arrepentimiento de pecados? Es importante que para poder entender esto tenemos que ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos de manera visible por alguien y ese alguien ungía a los reyes al frente de todo el mundo y esa era la señal de que Dios estaba con ese rey. Así que cuando un rey iba a tomar el trono, era ungido frente a todo el mundo, a todos los que estaban allí. Entonces, es importante que Dios había prometido en Isaías capítulo 11, versículo 1, dice esto. Y brotará un retoño del trono de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Así que Jesús es bautizado y una de las razones por las cuales Jesús es bautizado es para que el mundo o las personas que están allí reconozcan que ese es el Salvador. O sea que el bautismo de Jesús es la unción o cuando Él fue entronado frente a todas las personas. O sea que después del bautismo es que Jesús es identificado como el Señor. Antes de eso no. Y una evidencia de eso es cuando Satanás tienta a Jesús. Satanás tienta a Jesús después del bautismo, no antes del bautismo. Porque antes del bautismo Satanás no sabía quién era Jesús. Después del bautismo Satanás sabe quién es Jesús. Y por eso lo primero que hace Satanás cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto es que va y lo tienta. ¿Por qué Satanás sabe que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios? Por el bautismo. Porque el bautismo es esa evidencia visible de que llegó aquel que Dios prometió que posará sobre él el Espíritu del Señor. Y que tendrá sabiduría, inteligencia, conocimiento y todas esas cosas. Y es importante porque Dios le había dicho a Juan en el Juan capítulo 1 que cuando él viera al Espíritu Santo descendiendo sobre él, al que él viera el Espíritu Santo descendiendo, ese es el Hijo de Dios. Así que el bautismo de Cristo fue diferente. Por eso es que Jesús es el incomparable. Porque todos nosotros nos bautizamos como evidencia que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Jesús, su bautismo no fue para arrepentimiento de pecado porque Él nunca pecó. Su bautismo fue para el reconocimiento público de que Él es el Señor, pero también identificándose con nosotros en todas las cosas. Él dice su palabra, que Él fue tentado en todo pero sin pecado. Jesús
sabe cada una de nuestras vivencias y su naturaleza humana. Aún el bautismo. Podemos decir, ¿Jesús conoce el bautismo? Sí, Él conoce el bautismo. ¿Por qué? Porque Él también fue bautizado. De manera distinta, pero también fue bautizado como nosotros. Así que es importante esto. Y es importante que Lucas resalta la oración de Jesús. Y eventualmente vamos a hablar mucho del tiempo de oración porque Lucas le gusta y presenta mucho la importancia de la oración. Pero también este texto nos enseña las señales externas y la Trinidad. Dice el texto que, y aconteció, versículo 21, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado y mientras él oraba, el cielo se abrió. Esa es la primera evidencia externa. Y eso es importante porque nosotros podemos decir, Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios, pero eso es algo que no podemos ver, puede decir alguien. Pero en aquel tiempo hay evidencias externas porque el cielo se abrió. No da detalles, lo deja a nuestra imaginación cómo fue ese evento, pero dice el texto que el cielo sí se abrió. Pero no tan solo el cielo se abrió, sino que el Espíritu Santo bajó de manera como corporal. El Espíritu Santo, obviamente, ¿qué es? Espíritu. Pero en el bautismo de Jesús, bajó de manera corporal, como si en forma de una paloma. Así que no tan solo el Espíritu baja de manera corporal, sino que también vemos al Padre. Vemos al Padre y el Padre abre los cielos. El Espíritu Santo baja de manera corporal sobre Cristo y el Padre abre su boca. Y esto es sumamente importante como lo hablamos hace un tiempo atrás. Por más de 400 años Dios no había hablado. Dios se había mantenido en silencio. Dios no había pronunciado una sola palabra. No tan solo eso. Si usted analiza las últimas palabras de Dios en el Antiguo Testamento, del Dios Padre, fueron maldición. Las últimas palabras que cerraron el Antiguo Testamento fueron las palabras maldición. Y Dios no vuelve a hablar por más de 400 años. Imagínense que usted está conversando con alguien importante, y las últimas palabras o de las últimas palabras que esa persona le dice es, malditos serán. Y usted no vuelve a escuchar nada más de esa persona. Las últimas palabras de Dios Padre fueron, la tierra es maldita porque me ha abandonado. Y cuando el Padre vuelve a abrir su boca 400 años después o más de 400 años después, cuando el Padre abre su boca ya no dice maldición, sino que dice al planeta entera, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Miren ese contraste. En el Antiguo Testamento ustedes están malditos porque me han abandonado. El Nuevo Testamento, más de 400 años después, Él dice, pero me complazco en Jesús. ¿Ven por qué Jesús es incomparable? Porque solamente Él trae complacencia al Padre. Así que vemos la Trinidad envuelta. Vemos que el cielo se rasga. Y es importante que aquí Dios está citando su propia palabra. Dios está citando su propia palabra. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Así que cuando Dios habla, Él cita su propia palabra y Él dice, este es quien me complace. Entonces aquí vemos las tres personas de la Trinidad. Y hay doctrinas que enseñan que Dios es tres veces, o que hay tres dioses y que cada uno es distinto. Nosotros creemos que Dios es uno solo. Hay personas que dicen, bueno, Dios, cuando está Dios como Padre, no puede estar Dios como Hijo.
Y cuando está Dios como Hijo, no puede estar Dios como Padre o Dios como Espíritu Santo. Hay gente que dice, en la Biblia no aparece la Trinidad. Yo no sé cómo ustedes creen en la Biblia, porque en la Biblia no aparece la Trinidad. El movimiento judío mesiánico, algunos de ese movimiento judío mesiánico que quieren volver las raíces judías, dicen que la Biblia, al no mencionar la Trinidad no existe. Pero este pasaje nos muestra la Trinidad. Dios el Padre abre los cielos y habla audiblemente. La gente lo escucha. El Espíritu Santo baja de manera corporal sobre Jesús. Y Jesús, de manera corporal, está allí siendo bautizado. Ahí está la Trinidad. ¿Y sabes qué significa esto? Que los tres están igualmente interesados en la salvación de los hombres. La Trinidad completa, porque Jesús vino a salvar. Y Jesús, a veces nosotros vemos como solamente Jesús es el Salvador. Sí, pero la Trinidad está envuelta en la salvación del ser humano. Nuestra salvación fue orquestada por Dios Padre. Fue realizada por el Hijo muriendo por nosotros y es sellada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La Trinidad completa, ellos como un solo ser, están interesados en la salvación del hombre. Y lo último que este texto nos muestra de manera visible y de manera general es el ministerio y la genealogía de Jesús. Es importante porque dice que cuando se suponía a los 30 años es que se le permitía a los levitas servir en el templo. Entonces esta genealogía es importante porque esta genealogía nos muestra que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nos muestra cómo Jesús viene desde Adán. Y eso es importante porque hay una diferencia entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. La genealogía de Mateo comienza en Abraham. La genealogía de Lucas termina en Dios, dice, y Adán de Dios, en el sentido Adán, hijo de Dios. Y le preguntaba ahorita a los muchachos antes del servicio, ¿por qué la genealogía de Mateo comienza con Abraham y no presenta a nadie antes de Abraham? ¿Y por qué la genealogía de Lucas nos presenta que la descendencia de Jesús es hasta Dios mismo? ¿Por qué? Bueno, esta genealogía, tiene como objetivo presentar a Jesús como el Salvador para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque desde que Dios llamó a Abraham, comenzó a existir un pueblo específico. Después de Abraham vino Isaac. Después de Isaac vino Jacob. Y Jacob entonces tuvo sus 12 hijos. Y se formaron las tribus. Así que desde Abraham en adelante se puede identificar un pueblo. Y la Biblia y los judíos entendían que la salvación era solamente para ese pueblo. Lucas, escribiendo para todo el universo completo, Lucas no pone la genealogía hasta Abraham, pone la genealogía de Cristo hasta Dios. ¿Por qué? Porque la salvación entonces es posible para toda la humanidad. Por eso es que nosotros en los cielos, dice el libro de Apocalipsis, que vamos a escuchar gente de toda lengua y nación cantándole alabanzas al Cordero. Eso es importante. Eso es importante porque si usted habla hoy con un judío, el judío dice, la salvación es solamente para nosotros. Lucas nos está presentando que ese que está siendo bautizado, ese que está la Trinidad ahí presente, es el Salvador para toda la raza humana. Seamos judíos, seamos gentiles, de toda lengua y nación, Jesús es el Salvador. Por eso es que Él es incomparable. Así que, ¿qué este texto nos enseña? ¿Qué podemos ver este texto? ¿Qué este texto nos enseña de Jesús? Bueno, este texto nos enseña que Jesús es incomparable. Jesús no se puede comparar con nadie.
ni con nada. Y una de las razones por la cual Jesús es incomparable, que este texto lo muestra, es que Jesús es incomparable porque es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Si vemos el versículo 22, el versículo 22 dice: tú eres mi Hijo amado. Es Dios mismo que está diciendo: ese que ustedes ven ahí, soy yo mismo. Soy yo. Hermano, esto es impresionante. Si usted analiza la historia de Génesis, específicamente la historia de Abraham, si busca Génesis después con calma de los capítulos 16, 15, 16 en adelante, usted va a ver un detalle importante en eso. Después, cuando Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo, tarda. Abraham, impulsado por Sara, tiene un hijo con Agar. Pasan los años y Dios, y miren el evento que pasa. Abraham está frente a su tienda, normal, como cualquier otro día. Y de momento, Abraham se da cuenta de algo. Y es que vienen 3 hombres, o unos hombres, a donde estaba él. Y cuando él mira bien, él se da cuenta que uno de esos hombres es Jehová Dios. Y tan pronto Abraham se da cuenta, él le dice a ellos, al saludarlo, le dice a ellos: por favor, permítanme yo hacerle comida a ustedes, no se vayan. Y dice que Abraham adoró a esas personas, adoró a Dios que estaba ahí. Dios recibió la adoración. Abraham preparó comida, le dijo que no se vayan. Entonces comienza a hablar con ellos y Dios le dice a Abraham que Sara va a tener un hijo. Y ahí es que Sara se ríe. ¿Qué sucede? Después que pasa ese evento, dice Jehová: vamos a ir a Sodoma y Gomorra. Y vamos a destruir a Sodoma y Gomorra. Y el texto dice claramente que los ángeles, las personas que andaban con él, se fueron a Sodoma. Y Jehová Dios se quedó hablando con Abraham. Jehová no fue a Sodoma. Jehová solamente visitó la casa de Abraham, un hombre justo delante de él. Dios no fue al lugar donde estaban todos los pecadores allá. Dios envió a sus ángeles. Y Dios le dice a Abraham, y Abraham le dice: Señor, pero si hay 50 justos, y Dios le dice: si hay 50 justos, yo no voy a destruir la ciudad. Y siguen bajando, y si hay 10 justos, y si hay estos justos, yo no voy a destruir la ciudad. El caso es que Jehová visitó el lugar donde él sabía que había personas justas con fe en él. El mundo que no tenía nada de fe en él y lleno de pecado, él fue o envió a los ángeles. Él no fue, él envió a los ángeles para que fuera destruido. Jehová no puede ver el pecado. Y en este momento, cuando Dios dice: ese es mi hijo, Dios está haciendo lo que no hizo con Sodoma y Gomorra. Con Sodoma y Gomorra él no fue, él envió a los ángeles a destruirla. Con este mundo y con nosotros, él no envió a nadie, él mismo vino y se hizo carne. En Ezequiel, él dice: yo mismo iré y buscaré a mis ovejas. Y aquí vemos a Dios diciendo y abriendo los cielos y diciendo: ese que está ahí soy yo. Esa es mi promesa. Yo dije que yo mismo iré. Y ese que ustedes ven ahí soy yo mismo que vine a rescatarlos. Yo no fui a Sodoma. A Sodoma yo envié ángeles para destruirlo. Pero con ustedes no. Con ustedes yo mismo iré y los salvaré. Así que cuando Dios abre los cielos y él dice: este es mi hijo amado, Dios le está diciendo al planeta completo: ese que está ahí soy yo. Yo mismo.
todos mis atributos, toda mi naturaleza. Dice en Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado antes por medio de muchos profetas, nos ha hablado en estos postreros días por medio de su Hijo. Dice la Biblia que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. La Biblia dice que Jesús es la imagen exacta del Dios invisible. El primogénito, como dije ahorita, de toda la creación. Por eso es que la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Y en el momento donde la gente tenía que reconocer que Dios iba a visitar o que estaba visitando a su pueblo, fue en medio de ese bautismo. Así que antes de Jesús y después de Jesús, cada uno de los bautizados son totalmente diferentes a ese bautismo. Porque el que se está bautizando en ese momento es Dios mismo. Pero imaginen eso, Dios mismo bautizándose. Dios mismo bautizándose. Así que, si ustedes pueden ver a Jesús calmando la tormenta. Y es importante lo que está haciendo Lucas. Ya Lucas nos enseñó que Jesús crecía en sabiduría, ¿verdad? Y crecía en conocimiento. Lucas nos está diciendo, Jesús es 100% hombre. Y como hombre tenía que crecer. Pero con el bautismo es como si Lucas estuviera diciendo, pero no se confundan. Él es 100% hombre, pero también es 100% Dios. ¿Y cuál es la evidencia que Él es Dios? El cielo se abrió después de 430 años o más. Y Dios dijo, ese que está ahí soy yo. Por eso es que en Juan 10:33 a Jesús le dicen blasfemo. Dice Juan 10:33, y los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esa es la razón. Esa es la razón. La razón es que ellos dicen, tú te estás haciendo Dios porque tú estás diciendo que tú eres el Hijo de Dios. Y la gente y tus discípulos alrededor están diciendo que tú eres el Hijo de Dios. Están diciendo que tú eres Dios. El corazón de las personas es tan duro. A veces, las personas que no han sido regeneradas y que Dios no le ha cambiado el corazón, son tan duros que Dios mismo abre los cielos y escuchan su voz diciendo, este soy yo, y aún así no creen. Y eso es esencial que nosotros lo entendamos. Nosotros podemos hablarle a alguien de Cristo y podemos aún una voz del cielo hablarle. Pero hace falta que Dios primero transforme el corazón para que la persona pueda creer. Así que Jesús es el incomparable porque Él es el único Hijo de Dios prometido, pero también Jesús es incomparable porque Él es el único sin pecado. Por eso es que en Mateo 13:14 dice Juan, pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué? Porque Juan estaba diciendo, es que tú eres perfecto. Yo estoy bautizando para que la gente se arrepienta de sus pecados, pero tú no tienes pecado. Tú no has pecado. El bautismo de Jesús era una identificación pública de que Él es Dios. No era para el perdón de los pecados. Todos nosotros, y si tú has creído en Cristo, uno de los mandamientos que dejó Dios claro en su palabra es que después de convertirnos o después de Él transformar nuestra vida, es que vayamos al bautismo. El bautismo como señal de que Dios ha transformado nuestras vidas, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que ahora vivimos para Él. Pero en el caso de Jesús, Él es sin pecado, distinto totalmente a nosotros. Y número 3, Jesús es incomparable. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo amado del Padre. El texto dice, tú eres mi Hijo amado. William Hendrickson nos ayuda a entender un poco más lo que significa hijo amado. Mire lo que dice William Hendrickson. Él dice, no es posible hallar un amor más grande que el amor que el Padre
abriga hacia el Hijo. De acuerdo con el adjetivo que aquí se usa, amado, este es un amor profundamente arraigado, absoluto, tan grande como el corazón mismo de Dios. Es al mismo tiempo tan inteligente y decidido como la mente de Dios. Es tierno, enorme, infinito. Pero no solo eso, sino que este amor es además eterno. Es decir, no tiene límites de tiempo. Se eleva muy por encima de cualquier límite temporal. Hermanos, tenemos que estar conscientes de esto. Dios nos ama a nosotros, pero su Hijo es incomparable. Nosotros podemos decir Dios nos ama, pero el amor entre el Padre y el Hijo, o nosotros podemos decir, nosotros amamos a Dios, pero el amor entre el Padre y el Hijo es un amor perfecto. Lamentablemente nuestro amor para Dios es un amor imperfecto la mayoría del tiempo. Y a veces nos frustra eso. A veces nos frustra que nosotros no podemos amar a Dios como Él nos ha amado a nosotros. Aunque la Biblia dice que lo amamos a Él porque Él nos amó primero, pero el amor que nosotros tenemos para Él está manchado por nuestra carne y por nuestro pecado. Pero llegará el día donde le amaremos a Él sin tener las marcas de pecado en nosotros. Y va a ser un amor ágape, va a ser un amor desinteresado. Y gloria a Dios, porque ese día va a llegar. Va a llegar el día en que nosotros no vamos a luchar más por amar otras cosas antes que a Dios. Dios va a hacer todo en nosotros, sin ningún rastro de pecado en nosotros. Y Jesús es incomparable. Y último, porque es el único que complace al Padre. Jesús es el único que complace al Padre. Dice el texto, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Sabes qué significa complacido? Satisfecho. Es una delicia para el Padre, el Hijo. ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué está diciendo Dios cuando Él dice, estoy satisfecho, estoy complacido? En Él estoy complacido. Hermanos, repasemos nuestra salvación. Adán pecó contra Dios y Dios sacrificó animales para vestirlos, porque Dios dijo que la paga del pecado es muerte. Y Dios sacrificó un animal y el animal murió en sustitución de Adán y Eva porque pecaron. Y de ahí en adelante Dios estipuló, y más con Abraham y después con Éxodo, Dios estipuló que cada persona del pueblo de Israel o que creyera en Él tenía que ir y matar un cordero. Y esa persona pecadora ponía las manos encima del cordero y entendía que por medio de la fe su pecado le pasaba al cordero y él, la pureza del cordero le pasaba a él. Y después que él oraba al Señor y simbólicamente su pecado le pasaba al cordero, después él mataba al cordero. Porque siempre la paga del pecado es muerte. Pero ¿sabes una cosa? Ese cordero no satisfacía completamente a Dios. Por eso es que constantemente tenían que seguir matando corderos. ¿Por qué? Porque cada pecado es la muerte que se merece por ese pecado. Entonces cada uno de los corderos no satisfacía completamente la ira de Dios contra el pecado. Así que por cientos de años el hombre estuvo haciendo un sacrificio que no satisfacía completamente a Dios, porque la paga del pecado era la paga del pecado de un hombre, no de un animal. Porque ese cordero no fue el que pecó fue el hombre. Y Dios dijo de manera provisional, voy a aguantar mi ira, dice la Biblia, voy a aguantar mi ira y ustedes van a tomar ese cordero y ese cordero va a morir. Pero al final
Es un hombre el que tiene que morir, porque el que falló no fue el cordero, el que falló fue un hombre. Entonces Dios, ninguno de esos sacrificios satisfacía completamente la ira de Dios por el pecado y contra el pecado. Yo le digo, a veces le digo a los niños, que creo que es una manera quizás de usted entenderme lo que estaba pasando. Cuando usted comiendo, yo no sé si usted come, a veces uno, en mi caso, a veces, como y es como si no tuviera plato, es como si comiera encima de la mesa. El ajo y esas cosas caen alrededor de la mesa, a veces cuando tengo mucha hambre. Y imagínense que usted se le vira un pote de ketchup encima. Y usted viene y toma un jacket y se pone el jacket. Cuando usted se pone el jacket va a cubrir el ketchup. Pero la mancha de ketchup va a estar en su t-shirt o en su polo o en su camisa. Lo que usted hace con el jacket es que se la cubre, no se la quita. Cada sacrificio que el pueblo judío hacía no le quitaba el pecado porque no satisfacía la ira de Dios. Lo que hacía era que cubría el pecado como uno cubre el jacket. Por eso cuando Juan vio a Jesús antes del bautismo, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada sacrificio cubría el pecado. Solamente Jesús quita el pecado. Así que cuando está diciendo Dios que abre los cielos y dice, Él me va a complacer, lo que está diciendo es, todos los sacrificios que haga el ser humano no me complacen, solamente el sacrificio de Cristo. Eso es lo que Dios está diciendo. Y lo está diciendo desde el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 53, Dios dice, versículo 11, y debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará ¿qué? Satisfecho. Él lo verá y quedará satisfecho. No hay obra que pueda hacer al hombre, que pueda alejar la ira de Dios por causa del pecado del hombre, excepto la obra de Cristo. Dios está diciendo, la única obra que satisface mi ira contra el pecado es la obra de Jesús. En Él yo me complazco. Por eso más adelante, si vemos Romanos capítulo 5, versículo 17, dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación o la declaración de inocencia de vida para todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos inocentes. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde abundó el pecado, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. En una conferencia, R.C. Sproul, que murió hace poco, sabemos que J.I. Packer también murió estos días, R.C. Sproul dice una expresión que causó un revuelo. Después él añadió a la expresión. R.C. Sproul dijo, la salvación es por obra. Y todos esos teólogos en ese salón se quedaron mudos y algunos comenzaron a murmurar. La salvación es por obra. Y Sproul dijo, sí, la salvación es por obra. Por la obra de Cristo. Y ahí todo el mundo dijo, amén. Sí, la salvación es por obra. Por la obra de Jesús. En nuestro lugar. Por eso es que ese Romanos dice,
El pecado entró por Adán. Y ningún sacrificio satisfacía la ira de Dios en el perdón de Dios. Por eso es que Hebreos capítulo 10 dice que los sacerdotes se paraban en el templo día a día, estaban de pie, dice Hebreos capítulo 10, y los sacerdotes de pie día a día hacían muchos sacrificios que no quitan el pecado. Pero Hebreos capítulo 10 dice, pero Jesús con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Y el texto dice que con un solo sacrificio se sentó, que después que Jesús se sacrificó, como ese sacrificio, Dios mismo dijo, ese es el único sacrificio que va a satisfacer mi ira. Después que Jesús resucitó de los muertos, dice Hebreos capítulo 10, se sentó a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque el sacrificio de Jesús, la obra de Jesús, es la única que satisface al Padre. La única obra de salvación que complace al Padre es la de Jesús. Escuche bien. La única obra de salvación que complace o satisface al Padre es la de Jesús. Por eso es que la Biblia dice, separados de Jesús, nada podemos hacer. Y si usted se pregunta, ¿qué es la sustitución? ¿Qué es la sustitución? La sustitución es que Dios trató a Jesús como si Jesús hubiese vivido mi vida. Y Dios me trata a mí como si yo hubiese vivido la vida de Jesús. Por medio de la fe, cuando Dios transforma nuestros corazones, podemos entender que no hay obra que nosotros hagamos que satisfaga la justicia de Dios. No hay obra. Hay religiones que nos dicen, tú tienes que salvarte por obras y tienes que hacer y tienes que hacer, tienes que hacer. No, Dios dijo desde el mismo comienzo del ministerio de Jesús, desde el mismo comienzo Dios dijo, la única obra que va a satisfacer mi ira, la cual puedo darle perdón de pecados al planeta entero, es la obra de mi Hijo. Todo aquel que crea en el sacrificio de mi Hijo será salvo. Él, todo aquel que crea en Él. No son las obras de la ley, no son las obras, ninguna clase de obra, es la obra de Jesús. Y todo aquel que deposite su fe y declare que Jesucristo es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Todo aquel que crea por medio de la fe que la obra de Jesús es suficiente. Por eso es que Él es incomparable. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Y quizás estamos acostumbrados a predicaciones que tienen que ver más con otras cosas, de tratar de salir motivados, de tratar, si esto no nos motiva, si saber que la obra de Jesús fue puesta en nuestra cuenta y que nuestra deuda fue liquidada o que fue saldada por Jesús, que es el único que lo puede hacer, si eso no nos motiva a vivir para su gloria, si saber que hemos sido salvados por la gracia de Dios y por un regalo de Dios, el saber que Cristo murió por mí y fue mi sustituto en la cruz del Calvario, que el abandono de los discípulos tenía que ser mi abandono, que el abandono del Padre era para mí y no para Jesús, que la corona de espina era para mí y no para Jesús, pero Dios decidió Él mismo hacerse carne y vivir cada una de las experiencias hasta el bautismo. Y después ser crucificado por nosotros en nuestro lugar. Si eso no nos motiva a vivir para su gloria, yo estoy convencido que es que estamos muertos espiritualmente. Solamente un muerto de corazón puede escuchar que Jesús murió en su lugar y no pasar nada en su vida. Todos aquellos que hemos sido resucitados en Jesús, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, cuando escuchamos Jesús murió en nuestro lugar, fue nuestro sustituto y es el único sacrificio que complace al Padre. Eso
es suficiente para nosotros vivir de rodillas delante de Él. Por eso este texto dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Dios le está diciendo al planeta completo que solamente hay una manera de ser salvos, y es por medio de Jesucristo. El único sacrificio que agrada al Padre es por medio de Cristo. Sí, la salvación es por obra, pero no nuestra. ¿Por qué? Porque por más que nosotros hagamos obras, usted sabe muy bien que el pecado siempre está delante de nosotros. Y la Biblia dice que podemos hacer una obra buena, pero siempre hay maldad en nuestro corazón. Y dice que cuando uno hace algo malo, es culpable de todas las obras. Así que, hermanos, por más que nosotros veamos, y quizás, amigo que me estás escuchando, por más que tú entiendas y te fajes haciendo obras, no es tu obra la que satisface a Dios. Porque tú puedes hacer una obra buena y vas a hacer 20 malas. Es más, podemos hacer obras buenas con intenciones incorrectas. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo nosotros hemos sido salvados? Reconociendo que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que nuestras obras no satisfacen la ira de Dios, que Dios mismo dijo cuál obra satisface su corazón. Fue Dios, no fuimos nosotros, no es la iglesia, es Dios el que dijo, hay solamente una obra que va a satisfacer toda mi ira. Y es la obra de mi Hijo, que soy yo mismo, en la cruz del Calvario. Y todo aquel que crea, todo aquel que deposite su fe en la obra de Jesús, será salvo. Todo aquel que venga a Jesús y se arrepienta de sus pecados y confiese sus pecados y es transformado, sea transformado por mi espíritu, ese será salvo. Hermanos, ¿y las obras dónde las dejamos? Bueno, las obras son después de la salvación. Las obras no me llevan a la salvación. Yo no puedo hacer obras para salvarme. La única obra que me lleva a la salvación es la obra de Jesús y creer en ella. Pero después que soy salvo, hago obras. No para salvarme, sino porque ya soy salvo. Dios está diciendo, después de 430 años, Dios le está diciendo a ese pueblo, la única manera de salvación, el único camino de salvación es Jesús. Y nos dice lo mismo a nosotros hoy. El único camino de salvación es Jesús. No hay otro camino. Ahora puedes entender un poco mejor cuando Dios dice en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros creyentes, gloria a Dios, porque Dios abrió los cielos y nos dijo, yo me hice carne por ustedes, ese soy yo. Yo voy a morir en la cruz del Calvario para satisfacer mi ira. Yo voy a morir en su lugar. Glorias sean dadas a Cristo. Y si tú estás viendo y no conoces al Señor, reconoce que la única obra que satisface la ira de Dios por tu pecado es la obra de Cristo. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésale tus pecados a Dios. Y ven a Jesús. Porque esa es la única obra que Dios le complace. Dios abrió los cielos y dijo, ese es mi Hijo amado. Ese es mi Hijo amado. Él me complace. Padre, te damos las gracias, Señor. Las gracias por tu Hijo Jesucristo. Las gracias porque ese bautismo nos enseña tanto.
Padre, gracias porque de ahora en adelante vamos a seguir estudiando el ministerio de Jesús y vamos a seguir aprendiendo de Jesús. Y te pedimos en el nombre de Jesús y por los méritos de Jesús, porque solamente podemos acercarnos a ti a través de Él y de su obra, que cada domingo podamos conocer un poco más de Jesús o mucho más de Jesús y que nos ayude a amarle más. Y que cada domingo y cada día que podamos ir a tu palabra, tú nos reveles la gloria de Cristo y que esa gloria nos vaya transformando de gloria en gloria hasta su propia imagen. Padre, si hay alguien aquí que está escuchando tu palabra o la va a escuchar después, Padre, que se le quede estas palabras en su mente. Solamente la obra de Jesús es la que complace tu corazón. Padre, que puedas reconocer que la salvación no es por obras, que es por la obra de Jesús y que crean en esa obra que Jesús hace. Padre, guíalos al arrepentimiento como lo hiciste con cada uno de tus hijos. Guíalos al arrepentimiento. Guíalos a tener fe única y exclusivamente en ti. Y resucítalo de los muertos como lo hiciste con cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que estas palabras de este bautismo se queden en nuestra mente. Y le demos gloria a Dios por nuestra salvación. Porque sí, la salvación es por obra, pero no nuestras, sino la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Así que, hermanos, seguimos durante la semana, seguiremos enviándole los anuncios de los próximos servicios. Así que, sin nada más que decir, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, nos proteja y nos guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde a todos.